Capítulo 16. Perspectiva cuántica del mundo. Somos los hacedores de música y somos los soñadores de sueños. No obstante, somos los movedores y agitadores del mundo que siempre parezca. Nosotros, en la era que yacen, en el enterrado pasado de la tierra, construimos Nínive con nuestro suspiro y Babel misma con nuestro regocijo, y las derrocamos con profecías al viejo del valor del mundo nuevo, pues cada era es un sueño que muere y uno nuevo que nace. Arthur William Edgar o Shaughnessy Oda. En el poema de Shaughnessy, los creadores de la música y los soñadores de dramas se piensa que son poetas, escritores y filósofos que nos dan visiones, personas dotadas con alguna habilidad más grande que la vida para sentir y expresar el sueño que es cualquier edad. Pero de alguna forma cada uno de nosotros, por la misma índole de nuestra conciencia y la necesidad que tiene esa conciencia de integrar su experiencia, es un visionario en menor escala. Cada vez que un niño fabrica una vasija de barro o una persona toma una decisión, cada uno de ellos, en cierto sentido, descubre creativamente algún elemento de la visión que nos une a todos. Nuestra perspectiva del mundo. Esto es así inclusive cuando el niño acomoda las piezas de su mundo o la persona se pregunta el significado de su vida. Cada uno de nosotros, como dice Rilke, es una abeja de lo invisible. Tal es el significado de nuestra creatividad y su pavorosa responsabilidad. El niño tal vez no esté en aptitud de articular plenamente la forma en que su mundo se acomoda, ni el hombre de expresar el significado de su vida en tantas palabras, pero la mayoría de nosotros, una perspectiva del mundo es una verdad vivida, algo que simplemente damos por hecho y rara vez tratamos de describir. Normalmente existe motivación para hacerlo, únicamente si algo sale mal o de algún modo nuestra perspectiva del mundo es inadecuada o está cambiando. Únicamente entonces nos volvemos autoconscientes respecto a ello. En el nivel más personal, una perspectiva del mundo es un tema que se discute durante toda la vida, una hebra que conjunta piezas aparentemente dispares y las une dentro de un todo coherente. Cada uno de nosotros tiene o por lo menos pugna por adquirir una. Buscamos el patrón en términos del cual las decisiones que tomemos o los actos que ejecutemos tengan sentido, preguntándonos cómo nuestra vida adulta se relaciona con la de nuestra infancia, cómo nuestros logros se relacionan con nuestras aspiraciones juveniles o expectaciones paternales, cómo nuestros pasatiempos y adquisiciones, así como nuestro trabajo, se relaciona con aquello que valoramos. Si a este nivel personal uno deja de palpar alguna perspectiva del mundo coherente, entonces la vida misma se fragmenta. Decimos que tal persona ha perdido su sentido de dirección o no sabe quién es él. La alineación que sufre a este nivel es la alineación del yo. En un nivel más social, una perspectiva del mundo conjunta los muchos elementos de nuestra relación con otro, tanto en las relaciones íntimas, en términos de las cuales somos gran parte definidos, como las más generales del grupo y sociales que forman parte importante de nosotros, nuestro círculo de amigos o compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestras muchedumbres, aquellos con quienes compartimos un entusiasmo o un interés, nuestro país y nuestra cultura. Todos nosotros preguntamos cómo los individuos que creemos ser se relacionan con estas actividades, preocupaciones y expectativas de otros. Contemplamos a un ser amado y vemos cómo sus aspiraciones se relacionan con las nuestras propias. Vemos una insignia, una bandera o una pintura, escuchamos un canto, un himno o una pieza de música y sentimos algunas respuestas en nosotros mismos. Hacemos nuestras estas cosas porque expresan lo que somos. A este mismo nivel social, si uno deja de sentir alguna perspectiva del mundo coherente, el sentido del yo y otro se desmorona, tanto el sentido de pertenencia como la moralidad que sigue naturalmente a tal sentimiento se fragmentan. Sentimos que somos solitarios, extraños o inadaptados. La enajenación se sufre a ese nivel, esa alineación de la sociedad, es su sentido más amplio. A un nivel más general todavía, una perspectiva del mundo es un tema que integra el sentido del yo
el sentido del yo y otros, y el sentido del cómo estas cosas se relacionan con el mundo, con la naturaleza y con otras criaturas, con el medio ambiente como un total, el planeta, el universo y finalmente con Dios, con algún propósito general o sentido de dirección. Es en este punto que todos nosotros nos preguntamos por qué nacimos y por qué debemos morir, cuál es el significado de nuestra vida, nuestros propósitos, qué bien estamos haciendo o qué sentido tiene nuestro sufrimiento y dónde encajamos en el esquema general de las cosas. Si a este nivel más general se deja de sentir una perspectiva coherente del mundo, el sentido de yo y el mundo se desintegra. Pensamos que estamos vacíos, que nuestras vidas son inútiles y absurdas, que todo es para nada. La enajenación sufrida en este momento es una alineación espiritual general. Una perspectiva con éxito del mundo debe, al final, conjuntar todos estos niveles, el personal, el social y el espiritual, en un todo coherente. Si lo hace, el individuo tiene acceso a algún sentido de quién es, por qué está aquí, cómo se relaciona con otros y qué tan valioso resulta comportarse bien. Si no lo hace, el mundo que tiene la intención de articular se fragmentará y el individuo sufrirá alineación en algún nivel quizás o en todos los niveles. El éxito o el fracaso de una perspectiva del mundo, el nacimiento de una nueva perspectiva donde la anterior ha fracasado, descansa al final de cuentas en el individuo y en el grado en el que está en contacto con su propia experiencia y sus propias intuiciones más hondas. Como dijo Jung, en último análisis, la cosa esencial es la vida del individuo. Nosotros hacemos nuestra propia época. Una parte importante de la experiencia de la cual el individuo hará su época será el conocimiento que posea del mundo y de él mismo. Durante la mejor parte de los pasados 2000 años, la mayoría del pueblo en Occidente abrazó con éxito la perspectiva judeocristiana del mundo, tanto si eran miembros de un grupo religioso como si no lo eran. Mas obviamente esta perspectiva del mundo ofrecía algún sentido de cómo el individuo se relaciona con el cosmos y con la naturaleza. Los seres humanos fueron la creación especial de Dios trascendente, hechos a la imagen de ese Dios. Vivimos nuestras vidas dentro de un orden dado por Dios y se nos había otorgado dominio sobre toda la tierra. Al fin de nuestros días experimentaríamos alguna suerte de juicio, renacimiento o vida ulterior. Sin embargo, el orden dado por Dios relacionaba no nada más el cosmos, sino casi todo detalle de la vida social y personal, mediante la creencia en Dios y la aceptación de su ley o de su Hijo. El individuo supo cómo comportarse y sentir hacia otros, cómo conducir sus negocios o educar a sus hijos, cómo construir sus edificios o escribir su música, y hasta cómo y cuándo y dentro de qué marco hacer el amor. Existían muchas expectaciones triviales y cotidianas, pero cada individuo tenía un temonificador que corría por su vida en todos los niveles, un sentido de quién era y dónde pertenecía y por qué su vida tenía significado. El punto de vista judeocristiano tradicional empezó a perder su coherencia únicamente cuando los descubrimientos de la ciencia moderna empezaron a minar muchas de las suposiciones cosmológicas sobre las que descansaba. El creciente conocimiento del individuo respecto a sí mismo y a su mundo ya no estaba de acuerdo con los aspectos principales del relato bíblico de la creación, con la cosmología de un universo centrado en la Tierra y la biología de la cualidad humana única, ni con el espíritu de los milagros que desafían a la física, los mensajeros celestiales y la intervención divina. El nuevo espíritu de la época era entender, decir racionalmente cómo una cosa sucedía a otra y explicar la mecánica exacta por la cual lo hacía. Nació el punto de vista mecánico del mundo y, como ya arguido extensamente en este libro, tocó casi todos aspectos de la vida moderna, pero donde la perspectiva judeocristiana del mundo fue un éxito porque tocaba todo aspecto del individuo y todo nivel de su vida dentro de un total coherente. El punto de vista mecánico del mundo nunca pudo tener éxito realmente. Desde el principio su defecto palpable fue su ineptitud para explicar o dar cabida a la conciencia. En consecuencia, padeció lo que el filósofo norteamericano
Lawrence Cohen llama las tres dicotomías perniciosas: la división entre el sujeto y el objeto, mente y cuerpo, interno y externo, la separación entre el individuo y sus relaciones, y la división entre el mundo de la cultura humana y el mundo natural de los procesos biofísicos. Las tres dicotomías perniciosas nos dejan preguntándonos cómo nosotros, seres humanos conscientes, nos relacionábamos con nosotros mismos, nuestros propios cuerpos, nuestros propios pasados y futuros, nuestros propios yoes, con los demás y con el mundo de la naturaleza y los hechos. Al tratar de resolver estas cuestiones, nuestra psicología, nuestra filosofía y nuestra religión se fragmentaron en extremos opuestos, como dijo Jess en esta era. Las cosas se parten, el centro no puede sostenerse. La separación entre la mente y cuerpo o entre lo interno y lo externo dio origen a la dicotomía entre el subjetivismo extremo, un mundo sin objeto, y el objetivismo extremo o un mundo sin sujeto. De este modo, el idealismo negó la realidad o la importancia de la materia y redujo todo a la mente, mientras que el materialismo negaba la realidad o la importancia de la mente y reducía toda la materia. Freud suponía que lo interno era real y accesible, mientras que lo externo era todo proyección, y muchas corrientes del misticismo reflejaron este punto de vista, proclamando que el mundo es el velo de Maya, un velo de ilusión. En el otro extremo, el conductismo impresó la suposición de lo externo era real, pero negaba la pertinencia de lo interno, se convirtió en psicología sin la psique. La división entre el individuo y sus relaciones condujo, por un lado, a un individualismo exagerado, a una voluntad de poder y posesión egoísta, y en el otro a un comunitarismo obligatorio, como el marxismo, que niega que los individuos tengan algún significado o importancia en lo absoluto, mientras da énfasis a una absoluta primacia de la relación. La separación entre cultura y naturaleza condujo a ambas al relativismo de todo tipo, de hecho moral, estético y espiritual, juicios de valor y el dogma y los fundamentalismos extremos. Parecía no existir terreno medio entre los dos extremos, de decir que cierta manera de ver las cosas era únicamente una de las muchas formas contingentes y relativas de verlas, o decir que únicamente había una forma verdadera y absoluta de verlas. No había modo de decir que no eran ni totalmente criaturas de cultura y, por tanto, sin raíces en ningún hecho establecido, ni totalmente criaturas de naturaleza de lo dado, sin ninguna reflexividad o lugar para el desarrollo creativo. En Occidente, estas dicotomías despojaron a nuestra individualidad de su contexto y nos abandonaron en lo más profundo aislamiento, llevándonos al narcisismo, nos dejaron cortados de una confirmación externa de nuestra vida interior, llevándonos al nihilismo, y nos negaron la confirmación de nuestra idea, dejándonos con el relativismo y el subjetivismo. Cada una de ellas nutría una forma de enajenación, y la suma total de esta enajenación es la maldición del modernismo. La perspectiva mecánica del mundo fracasa al fin de cuentas, porque no funciona hacia una coherencia mayor y ordenada, no refleja ni las instituciones ni las necesidades personales de la mayoría de la gente, ni el hecho simple y sumamente clásico de que vivimos en un mundo que se encoge, un mundo donde la tecnología y la comunicación masiva, la contaminación industrial y la amenaza de extinción global han hecho que nos demos cuenta, como nunca antes, que en algún sentido muy importante todos somos interdependientes y que nuestras vidas humanas se hallan inseparablemente entretejidas con el mundo de la naturaleza. Una perspectiva del mundo que conduce a la fragmentación y que simula la exploración egoísta de los demás y de nuestro mundo común, viola la constricción de lo natural y aminora más que incrementa la coherencia. La perspectiva mecánica del mundo, como ya se ha mencionado, debe muchísimo a la filosofía dualista de Descartes y a la física mecanicista de Newton. En años recientes, muchas personas han empezado a sentir que la nueva física, primordialmente la física cuántica, sostiene la promesa de un nuevo punto de vista del mundo, mismo que nos proporcionará alguna base básica de la física para una manera más holística y menos fragmentada de vernos a nosotros mismos dentro del mundo.
De aquí los muchos libros y artículos escritos sobre la física cuántica y el holismo, la física cuántica y el misticismo oriental, la física cuántica y la curación, la física cuántica y los fenómenos psíquicos, etc. Todos han sido internos parciales a tientas para articular algo que se encuentra en el aire, algo que responde a la necesidad de la gente y un panorama del mundo más coherente, una necesidad de encontrar una explicación unificadora de nosotros mismos y nuestro universo, y un fundamento unificador para nuestra conducta. Pero nada ha dado base realmente a esta necesidad en la física actual de la conciencia, y de este modo nadie ha sido capaz de sentar una base física y sólida para una perspectiva cuántica del mundo. Una vez que hemos hecho esta conexión, una vez que hemos visto que la física de la conciencia humana emerge de procesos cuánticos dentro del cerebro y que en consecuencia la conciencia humana y todo el mundo de su creación comparte una física con todo lo demás en este universo, con el cuerpo humano, con todas las demás cosas y criaturas vivientes, con la física básica de la materia y la relación, y con el fondo coherente del vacío cuántico mismo, resulta imposible imaginar un simple aspecto de nuestras vidas que no esté aglutinado dentro de un total coherente. El punto de vista cuántico del mundo trasciende la dicotomía entre la mente y cuerpo o entre lo externo y lo interno, cuando nos demuestra que los bloques de construcción básicas de la mente, bosones, y los bloques de construcción básicos de la materia, fermiones, surgen de un substrato cuántico común, el vacío, y están metidos en un diálogo mutuamente creativo, cuyas raíces pueden trazarse hasta el mismo meollo de la creación de la realidad. Dicho de esta manera cruda, la mente es relación y la materia es aquello que relaciona. Ninguna de las dos podría por sí sola evolucionar o expresar algo juntas. Nos dan perspectiva a nosotros mismos y al mundo. El diálogo creativo entre mente y materia es la base física de toda creatividad en el universo y es asimismo la base física de la creatividad humana. El yo cuántico no experimenta dicotomía entre lo interno y lo externo, porque los dos, el mundo interno de la mente, de ideas, valores, nociones de bondad, verdad y belleza, y el mundo externo de la materia, de hechos, dan origen uno al otro. La perspectiva cuántica del mundo trasciende la dicotomía entre el individuo y la relación al demostrarnos que la gente únicamente puede ser los individuos que se hallan dentro de un contexto. Yo soy mis relaciones con los suyos dentro de mi propio yo, mi pasado y mi futuro, mis relaciones con los demás y mis relaciones con el mundo en general. Yo soy yo, únicamente yo misma, porque soy un patrón decididamente único de relaciones y no obstante no puedo separar este yo que soy yo de esas relaciones. Pero el yo cuántico, ni la individualidad ni la relación es primaria, porque ambas surgen simultáneamente y con igual peso del sustrato cuántico. En el caso de personas individuales y sus relaciones, ese sustrato es un condensado de Bose-Einstein en el cerebro. En el caso de partículas individuales y sus relaciones, ese sustrato es un condensado de Bose-Einstein en el vacío cuántico. El yo cuántico, de este modo, media entre el extremo aislamiento del individualismo occidental y el extremo colectivo del marxismo y el misticismo oriental. De modo similar, la perspectiva cuántica del mundo trasciende la dicotomía entre la cultura humana y la naturaleza, y ciertamente impone la construcción de lo natural sobre el éxito final de la cultura. La física de la conciencia que hace surgir al mundo de la cultura, arte, ideas, valores, moralidad y hasta las religiones es la misma física que nos da el mundo de la naturaleza. En ambos casos es una física impulsada por la necesidad de mantener e incrementar la conciencia ordenada, en libre respuesta al ambiente. El yo cuántico es por la misma mecánica de su conciencia, un yo natural, un yo libre y responsable y su mundo. Al final de cuentas refleja el mundo de la naturaleza, donde no lo haga, ese mundo fracasará. En suma, la perspectiva cuántica del mundo hace resaltar la relación dinámica como base de todo lo que es. Nos dice que nuestro mundo es el resultado de un diálogo mutuamente creativo entre la mente y el cuerpo, lo interno y lo externo, sujeto y objeto, entre el individuo y su contexto personal y materia, entre la cultura humana y el mundo natural. Nos proporciona un punto de vista del yo humano que es libre y responsable, que responde a otros y a su medio ambiente,
esencialmente relacionado y naturalmente comprometido y en todo momento creativo.